Hola comunidad, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a mostrar cómo crear un modelo 3D utilizando la poderosísima herramienta de Iten 3D que tiene una nueva versión para generación de modelos. Les voy a mostrar la herramienta, les voy a mostrar cómo vamos a generar el modelo. Luego de generarlo lo enviaremos a Blender y lo optimizaremos para impresión 3D, ya sea para que lo vendan o para que lo impriman ustedes mismos. No se pierdan este video porque me han pedido bastante esto en los comentarios, entonces aquí vamos. Bueno comunidad, ya estamos aquí con Iten 3D. Como les digo, tenemos una nueva interfaz, muy intuitiva. También tenemos una nueva versión de modelo de generación. Esto está recién salido del horno, es como una versión, pues no sé si es beta o ya está establecida. Tenemos la versión anterior que es la 1.5. Vamos a hacer pruebas con las dos a ver cuál de las dos genera pues mejores resultados, más pulcros, más como apegados a la referencia. Entonces vamos a echarle un vistazo como a lo que ya ha generado la comunidad. También si quieren ver el primer tutorial, acá arribita les va a aparecer la tarjeta para que vayan a verlo, o en la descripción del video también lo van a poder ver. También les voy a dejar el link de esta inteligencia artificial en la descripción del video y en el primer comentario fijado va a aparecer, entonces ahí pueden darle clic y venir directamente acá. Vamos a ver un poco de lo que ya se ha creado, digamos de la calidad que nos genera. Tenemos acá pues diferentes, por lo menos este me llama mucho la atención en cuanto a props para videojuegos, para crear environments para videojuegos. Teniendo en cuenta que a veces es algo complicado cuando se genera un videojuego conseguir los props de la misma consistencia gráfica. Entonces acá tenemos, esto me parece espectacular, como les digo, para generar videojuegos. Teniendo como digamos como el estilo gráfico ya definido, podemos generar este tipo de prompts que pueden ir perfectamente en la parte de atrás, digamos que no sea algo que se vea tan cerca o no hayan tantos acercamientos, pero se puede utilizar. Ya si queremos algo un poco más de mejores texturas, pues se puede mejorar. Vamos a ver lo que es el sólido. Está espectacular, como vemos acá genera buenos resultados en cuanto a pulcritud, en cuanto a bordes, a perfilamiento, a angulación de las formas. Entonces me parece que está muy bueno. Entonces vamos a ir otra vez al inicio. Vamos a mirar otros por acá, vamos a mirar un poco lo que son los retratos o portrait. Acá tenemos la opción de generar lo que es imágenes, tenemos la opción de generar una imagen o un modelo 3D a partir de una imagen y múltiples imágenes, que lo vamos a hacer ahorita. Tenemos la opción de generar retratos también desde una imagen o diferentes imágenes. Acá nos da los parámetros que debemos seguir para que genere como mejores resultados. Vamos a mirar, digamos, este retrato. Eso acá no lo muestra y pues a simple vista se ve, pues en general se ve bien. Acá tenemos que tener en cuenta, esto debe tener una perspectiva, un focal length por ahí de 35, por eso se ve así alargado la cara y todo eso. Por eso tenemos que mandarlo a Blender para revisarlo bien. Entonces vamos a mirar el sólido. Bueno, acá tenemos algunos problemitas, digamos, con esto, pero eso se puede arreglar. Eso está generado con la versión 1.5. Tenemos la resolución, la cantidad de vértices. Devolvámonos acá, busquemos otro. Por acá había visto otros. Bueno, este de acá. Bueno, este ya está un poco mejor. O sea, ya si miramos las formas como la fidelidad de la imagen, acá la podemos abrir para comparar. Ahí nos damos cuenta. Ahí la fidelidad de la imagen en cuanto al sólido está bien. Acá esto se puede trabajar perfectamente si lo necesitamos para generar retratos personalizados. Ahí se le pueden marcar las formas y se puede perfilar un poco más. Está bien, está espectacular los resultados que va generando. Vamos a mirar acá este que es como asiático. Bueno, acá tenemos el asiático. Vamos a pasar directamente a lo que es el sólido. Está espectacular. Esto acá se puede trabajar muy bien. Digamos, tenemos una base sólida. Inclusive ya lo podemos mandar para impresión. Entonces tenemos grandes ventajas acá. Vamos a mirarlo acá, el albedo, solo el albedo. Las texturas tienen problemitas, pero eso se pueden arreglar. Eso no hay problemas ahí. Eso tiene un arreglo. Entonces ahí, como nos damos cuenta, vamos a mirar uno de pronto para estilo superhéroes o bueno,
de acá arriba, vamos a mirarlo. Acá nos damos cuenta, perfectamente nos podría servir para videojuegos. Acá hay mucho potencial, entonces vamos a mirar lo que es, bueno, no, eso es para descargarlo, no, en ese momento no lo vamos a descargar. El sólido, se puede mirar los sólidos. Hay cositas que se pueden arreglar, pero pues podemos ahí trabajar en base a lo que se nos genera. Vamos a buscar otro por acá a ver que nos convenza o que digamos este es, o digamos este de acá. Tenemos este de acá que es como una especie de duendecito en un reno. Entonces ahí lo vemos, acá ya serían dos personajes. Básicamente esto podría ir perfectamente para impresión 3D de una vez, para impresión en una sola pieza. Entonces, como vemos, tenemos un gran potencial acá. Entonces vamos a ver, bueno, la referencia que vamos a trabajar. En este caso escogí una de Dragon Ball Z, la mejor serie de anime de los 90s y de todos los tiempos. Entonces vamos a ver la referencia que yo voy a utilizar. Bueno, la referencia que vamos a utilizar es Freezer de Dragon Ball. Vamos a utilizar esta referencia de Freezer como estilo chibi. Entonces vamos a tener acá una imagen frontal. Vamos a utilizar también esta imagen, sería una imagen lateral y lo que sería una imagen posterior. Entonces miren en esa espalda. Entonces vamos a manejar estas referencias y vamos a hacer la prueba con los dos modelos. En la versión 2, la nueva, y la 1.5, y vamos a ver qué resultados nos genera. Después enviaremos esto a Blender. Bueno, entonces volvemos acá y lo primero que vamos a hacer es darle like a este video, porque yo sé que este contenido les está gustando y les va a servir mucho. Denle like, apoyen el canal. También si quieren ser partes de miembros premium o quieren unirse a mi canal, suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, nomás ahí está el botoncito de suscribirse. Le pueden dar like al video, compartir esa información, y si quieren hacerse miembros y tener contenido exclusivo lo pueden hacer totalmente, pues no gratis, pero pues va a ser algo muy económico que me va a ayudar bastante a mí. ¿Listo? Entonces ya después de estos mensajes parroquiales continuamos acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pasar acá a Multiview 3D y vamos acá nos dice, bueno, el idioma ustedes lo pueden cambiar acá. Acá están los créditos que tienen. Entonces vamos a ir a vista frontal. Entonces vamos a seleccionar la vista de Freezer, la frontal. Esta acá nos dice que la vista de reverso sería la vista trasera o posterior. Y nos iríamos con la vista derecha. Creo que tengo la derecha o la izquierda. Esa sería la izquierda. Entonces no. Sería esta de acá, la izquierda. La seleccionamos, esperamos a que nos carguen todas. Entonces acá vamos a empezar con la versión 1.5. Vamos a dejarla ahí seleccionada, la versión 1.5. O no, mandemos de una vez con la 2. Hagámoslo con la 2, empecemos con la nueva. A ver, acá tenemos unas opciones de resolución. Nos da la opción de alta precisión, topología compleja, detalles finos. Y tenemos la de bandera comercial, listo para imprimir. Pues necesitamos esto para imprimir, entonces vamos a seleccionar esta. Le vamos a dejar seleccionado la opción de geometría más texturas y vamos a darle a generar. ¿Listo? A ver qué resultados nos da. Listo, entonces esto es lo que nos ha generado con la versión 2, manteniendo pues la referencia. Entonces vamos a ver, vamos a como a chequear los resultados. Pues tiene algunos problemitas con las texturas, pero no es algo que no se puede arreglar. Eso se puede manejar dentro de Blender o ZBrush. Vamos a mirar la parte sólida, lo que es la estructura. Entonces pues acá tenemos lo que es la cara, y hay cositas que se pueden arreglar. Precisamente eso es lo que vamos a hacer. Tenemos algunas marcaciones, especialmente esas como arrugas, pero pues eso se puede arreglar. O sea, eso es... Tenemos como la imagen de referencia, entonces ahí pues podemos como comparar un poco y podríamos arreglarlo perfectamente. ¿Listo? Entonces vamos a volver a hacer lo mismo, pero entonces vamos a generarla con la versión 1.5 y vamos a comparar resultados, cuál nos sirve mejor. Vamos a cerrar acá.
Bueno, entonces volvemos a repetir el mismo proceso, pero entonces cambiamos acá el modelo al 1.5. Acá se nos abren diferentes no resoluciones, sino diferentes opciones. Acá tenemos más opciones como 512, la resolución 1024, 1536. Entonces podemos dejarlo en ese, alta precisión, topología compleja, detalles finos. Y esta comercial sería listo para imprimir. Bueno, vamos a seleccionar esta de acá. Lo mismo, dejamos geometría más textura y le damos a generar. Entonces vamos a generarla y vamos a esperar a ver qué resultados nos da. Bueno, entonces ese es el resultado que me genera con la versión 1.5. Pues las texturas tenemos cositas que arreglar, tampoco es algo así tan complicado que no se puede arreglar. Vamos a pasar a mirar la geometría y acá ya la geometría cambia, es un poco más pues apegado a la referencia. Vamos a mirar un momento la referencia acá, pues obviando las texturas, porque en sí realmente las texturas no las vamos a necesitar, simplemente para generar los renders para presentación. En mi caso yo lo que hago usualmente es pues adecuar el modelo para impresión 3D y después lo vendo en páginas para pues archivos para impresión 3D. Entonces necesito texturas para generar los renders no más, pero lo que importa en sí es el sólido, la geometría sólida, y este me genera mejores resultados. Acá tenemos que tener en cuenta también, dependiendo del tipo de modelo que generemos, de la referencia, cuál de las dos versiones se nos va a adecuar más a la referencia y nos va a generar mejores resultados. En mi caso yo creo que vamos a manejar este de acá, vamos a utilizarlo. A ustedes pues que les sirva la versión 2, me genere mejores resultados que la 1.5. En mi caso este me gusta más, entonces vamos a descargarlo. Entonces vamos a ir en la parte de acá. Yo lo voy a descargar en FBX. Vamos a descargarlo en FBX y para que me guarde las texturas. Y le damos a descargar. Y ya vamos a pasar a Blender para mirarlo más de cerca. Agregar cortes, arreglar las texturas y dejarlo listo. Bueno, ya estando acá en Blender, lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar el archivo. Seleccionamos el archivo, lo arrastramos, soltamos, le decimos importar FBX. Ya tengo activado la previsualización de materiales. Vamos a ver qué se nos importa, cómo nos generan los materiales. Bueno, acá lo tenemos. Nos acercamos. Está espectacular, se ve genial. Como les digo, acá ya la cosa cambia. Esto de las texturas se pueden arreglar, eso se pinta encima y sale para pintura. Básicamente está bueno. Vamos a mirarle el sólido. Excelente. Bueno, entonces algo así. Está excelente lo que es acá la parte de atrás. Vamos acá a mockup, pin, shadows. Me parece que está genial, se ve bien. Sí, se ve bien. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es ya trabajarlo normal. Vamos a cuadrar escalas y también vamos a empezar a mirar los cortes que podrían servirnos. En este caso pues aclaro que acá en Blender es un poco más complejo generar cortes optimizados dependiendo con curvaturas y eso, que en Cibras también voy a sacar un tutorial en Cibras de cómo optimizar una o un modelo generado por inteligencias artificiales y pues ya optimizado en Cibras para impresión 3D. Entonces estén atentos. Entonces lo vamos a subir acá, vamos a seleccionarlo, vamos a caseta, lo vamos a subir, lo vamos a colocar acá un momento. Entonces vamos a, primero que todo, antes de empezar, vamos a establecerle la escala de cuánto va a ser, teniendo en cuenta más o menos, bueno, una base, colocarle una base y después como cuadrarle la escala con la base. Bueno, entonces ya lo tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer primero es ir acá donde dice Units y vamos a cambiar esto que dice escala. Vamos a colocarla en 0.1, le damos ahí, y acá esto de metros lo vamos a cambiar a centímetros. Hay muchas formas de configurar la escala, pues digamos así es que yo lo configuro en centímetros. Entonces si nos damos cuenta acá, ahora vamos a por lo menos a comparar el tamaño. Vamos acá a Shift A, vamos a traer un cubo. Vamos acá a abrir un cubo. Bueno, entonces el cubo lo vemos que está gigantesco, simplemente lo vamos a correr GX.
Lo vamos a colocar acá, listo. Entonces a comparación de nuestro pues freezer, vamos a mirar en cuánto está. Este cubo está básicamente en 200 centímetros. Tiene 200 centímetros, lo que equivalería a 2 metros pues por parámetros default o por parámetros establecidos. El cubo siempre viene de 2 metros. Básicamente sería esto en centímetros. Entonces ya tenemos ahí entendido esa parte. Lo vamos a borrar. Esto era nomás como por referencia. Ahora nuestro personaje, si lo abrimos acá, tiene alrededor de 10 centímetros. Bueno, pero antes de que le calculemos la escala, tenemos que darle control A. Le vamos a aplicar todas las transformaciones. Bueno, acá nos dice que tiene 10 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la regla, esta regla de acá. Básicamente simplemente la seleccionamos. Bueno, vamos a corrernos para acá. Vamos a colocar más o menos desde acá, desde pues, la base del eje X. Bueno, ahí se me soltó, no importa, ustedes la jalan y ahí más o menos le calculan el tamaño que quieren. En mi caso, pues alrededor de 20 centímetros incluyendo la base. Entonces, en 15, 17, 18... Listo, entonces acá ya tenemos más o menos la media aproximada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacerle la base. Vamos a de una vez a pasar a hacer la base. Va a ser algo muy sencillo. No nos vamos a complicar. Simplemente pues vamos a utilizar un cilindro. Ahí yo creo que con esa cantidad de caras está bien. Ahí simplemente vamos a modo edición, SZ. Vamos a hacerlo más pequeño. Nos acercamos ahí. Esto pues simplemente por cuestiones del tutorial no nos vamos a complicar demasiado por eso. Algo así yo creo que sí. Vamos acá, activamos transparencia, EZ, voy a colocarlo más o menos como por acá. Listo, pasamos a 2, seleccionamos acá, voy a seleccionar esto, control B, vamos a hacerle como una especie de bevel así, algo así. 3, selecciono cara, hago una inserción, listo, extruyo, meto, listo, algo así, inserto, vamos a colocarlo sin algo más o menos así. Voy acá al frente, 4, lo subimos más o menos como por ahí, creo que sí. Quitamos el 4, así que me sostenga la cola. Digo que no que me sostenga la cola a mí, que le sostenga la cola a Freezer. Yo creo que más o menos así. Yo creo que sí. Entonces acá podemos colocar luz de contención. Vamos a colocar uno acá. Acá vamos a hacer, bueno, algo rápido ahí, algo para no complicarnos demasiado. Algo así. Vamos a colocarlo más o menos así. Yo creería que sí. Que la base nos podría servir así. Entonces ahora acá lo que vamos a hacer es aplicar un modificador. Vamos a colocar el bevel. Pongámosle 2, algo así. Y aplicamos un subdivision. Creo que 2 por ahí, más o menos así. Le damos clic derecho, Shade Smooth, y básicamente pues acá tenemos una base ahí. Es algo muy rápido, o sea, tampoco, en mi caso no le va a meter mucho tiempo a eso, sino el tutorial se nos va a demorar demasiado. Me estoy dando cuenta de algo por cuestiones de balance. Yo creo que voy a correr un poquito la base, más o menos como por acá. Listo, entonces acá también lo que vamos a hacer, bueno, creo que el grid, la malla,
del mundo 3D está muy grande, 0.5 o 0.05, así mejor. Listo. Entonces ahora también lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Bueno, podemos colocarle un material a esto. Vamos a pasar a material preview. Entonces a esto podríamos colocarle pues un blanco, yo creo, o algo más o menos gris, así. Roughness se lo subimos. Podemos combinarle con el color que él tiene, entonces creamos otro acá. New material, este lo seleccionamos como este moradito. Bueno, vamos a modo edición, selección por caras. Esto simplemente lo digo o lo hago básicamente es por cuestiones de render nomás. No es necesario que ustedes lo hagan, a no ser que lo vayan a vender también y necesiten el render, pues simplemente es como algo así por hacerlo por el render nomás, pero no es necesario si no quieren hacerlo. Entonces hacer un poquito más oscuro, inclusive un poquito como yendo hacia los blancos, algo así. Bueno, por el momento dejémoslo así, o sea, esto es como la base tentativa que tengo. Entonces acá ya pasaríamos a empezar a hacer lo que es booleanos, especialmente las piernas y la cola, que van a ir ahí, digamos, en la base. Alcanzan a tocar la base si nos damos cuenta acá. Si pasamos acá alcanzan a entrar a la base. Entonces vamos a mirar eso. Digamos, si yo selecciono el personaje, lo selecciono y lo aíslo, me doy cuenta que, digamos, la parte inferior es como plana, pero la cola no. Entonces podríamos bueno, trabajarlo así. Vamos a ver, este tipo de cosas tenemos que mirarlas. Lo que podríamos hacer es que se corte la cola, pero igual acá en las piernas tendrían que ir dos encastres, que es los que lo van a sostener, dos encastres o llaves como se les llama, que es lo que lo van a sostener pues básicamente sobre la base, lo que nos va a permitir mantenerlo sostenido sobre la base. Pero pues este tipo de forma de las piernas me gustaría que fuera anclado también a la base para que le dé mejor o mayor estabilidad. Entonces ahí tengo como ese dilema más o menos, o lo colocaría básicamente así, pero tendría que asegurarme de que se corte completamente. Lo podemos hacer, es muy sencillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos a Freezer, vamos acá a modificadores, vamos a buscar booleana. Entonces seleccionamos el objeto que necesito que me haga la booleana, en este caso sería la base. Entonces voy a darle clic acá, lo selecciono y ahí me va a hacer pues la operación de diferencia. Entonces lo que va a hacer básicamente es cortarme la parte o la superficie de la planta del pie que va a tocar la base, igual que la cola. Y ya después de haberlo pues colocado, simplemente lo aplicamos. Entonces esperamos a que se haga la operación y listo. Entonces ya básicamente, bueno, si cojo este y lo oculto, nos damos cuenta que acá ya nos cortó esta parte de acá, que es lo que necesitamos, incluyendo la cola. Entonces ahí ya tenemos digamos que esto perfiladito como lo necesitamos. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a la parte de escultura, arreglar, digamos, los errorcitos que hay por ahí. Entonces vamos a pasar acá a sólido. Entonces acá dentro de sólido, lo único, bueno, acá tengo mi referencia en PureRef. No sé si conocen PureRef, pero es un programa muy sencillo de utilizar, lo pueden descargar, es totalmente gratis. Pueden arrastrar las imágenes ahí y tener como referencia las subreferencias a la mano. Bueno, básicamente, bueno, vamos a arreglarle acá un poquito lo que es esta parte que no salió como muy bien, pero eso se puede arreglar ahí. Bueno, los ojos al parecer sí salieron bien. Esto de acá, entonces, y pues lo único que a mí me molesta un poco es este tipo de cortes acá, que estas marcaciones tendría que haber venido así y acá pues tendría que haber venido uno nomás. En este caso, bueno, vamos a salvar primero. En este caso el modelo no es simétrico, entonces tendríamos que trabajarlo individualmente. Entonces vamos a pasar acá a escultura. Si no saben mucho de escultura en Blender, tengo videos de escultura en Blender para que aprendan, para principiantes. Tengo uno de Batman, tengo uno en Gato Kawaii.
Básicamente es el mismo principio, pues a pesar de que ya ha avanzado las versiones de Blender. Entonces vamos a imprimir la letra S para suavizar. Yo quiero suavizar esto de acá. Entonces voy a hacer con F la brocha un poco más pequeña. Digamos, no me interesa que tenga estos cortes acá, porque pues no van con, digamos que con el diseño. Entonces voy a quitarlo de acá. Algo así. Entonces el otro, que es este de acá, como digo, pues acá la simetría no nos sirve, entonces nos toca manualmente arreglar esto, estas imperfecciones de acá. Lo ideal es que el modelo quede pulcro, quede bien, digamos, diseñado, que quede bien marcado donde tiene que ir marcado, que no hayan como protuberancias raras o algo así. Entonces, bueno, acá, esto de acá voy a colocarle acá, suavizar un poco más. No quiero que se vea rarito por ahí. Algo ahí. Ahorita marco lo que tengo que marcar. Vamos a ver si acá este lado, bien, me quedó bien o no. Bueno, entonces acá voy a hacer lo siguiente, voy a ir a View y el Focal Length lo voy a poner en 95 porque tiene demasiada perspectiva, entonces eso me incomoda y me está haciendo perder como la vista general del modelo. ¿Qué otra cosa rarita por acá había? Bueno, esto de acá tenemos que marcarlo bien. Entonces vamos a suavizarlo. La fuerza del pincel la podemos controlar con Shift F. Entonces ahí podemos calcular la fuerza, o desde acá arriba tenemos fuerza y el radio, que es el tamaño del pincel. Simplemente pues borramos esto acá porque ahorita lo vamos a marcar. ¿Qué otras cositas raras por ahí había notado? No, creo que hasta ahí. Esta parte de acá, las rodillas, bueno, esta creo que está bien, pero pues esta sí la veo como rara. Entonces vamos a tratar de igualarla a la otra. Entonces simplemente suavizamos. Exactamente, ahí vamos, ahí marcando y suavizando. ¿Qué más sería así raro que haya salido como parte rara? Usualmente dentro de esas inteligencias artificiales siempre salen como cositas raras ahí. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, entonces yo creo que ahí ya no sería nada más que tocaría suavizar. Entonces ahora acá vamos a marcar la mano bien. Vamos a ir acá con el Drop Sharp, creo que es, sí, Clean Sharp, yo creo, el Drop Sharp, ya. Vamos a ir con este. Básicamente este nos va a crear el cortecito ahí. Entonces la fuerza vamos a subirle un poquito más, vamos a bajarle el tamaño con F. S para activar el estabilizador. Como les digo, si quieren aprender un poco más sobre escultura en Blender, pueden pues básicamente hacer los tutoriales que tengo ahí, los cursos que tengo. Entonces acá la fuerza voy a subírsela un poquito más, así más o menos. Voy a marcarle acá. Bueno, vamos a hacer una cosa acá en el Fall Off, vamos a cambiarlo. Bueno, está en Sharper. Este Sharp, vamos a mirar a ver con este Sharp. Creo que se acomoda más. Entonces es algo más o menos así. Vamos a marcar acá así. Suavizamos un poquito por los lados con Shift. Con Control. Con Control cambiamos. Voy a levantar acá un poquito. Marcar este un poquito. Bueno. Ahí suavizamos con Shift. Marcamos así. Algo así más o menos. Acá lo que podemos utilizar también es el pinch, que está acá. Agrandamos la brocha con F. Marcamos un poquito. Suavizamos con Shift. Acá estoy acá. Básicamente es algo como así. Voy a volver a utilizar
bueno, podríamos utilizar el crease, pero bueno, utilicemos el draft sharp. Vamos a bajarle el tamaño a la... Vamos a marcar un poquito más acá. Igual no voy a remarcar todos los bordes porque me llevaría pues mucho tiempo, digamos, para lo que necesito acá. Simplemente ahí es como una pasadita y ya. Algo así. Bueno, entonces acá tengo que asegurarme que toque esta parte. Algo así. Vamos con el pinch. Más o menos así, o sea, esa parte del brazo ahí. Acá pues acá también saldría este toque acá. Vamos acá, Entonces acá vamos a marcar un poquito primero acá. ¿Sí? Vamos a bajarlo acá. Bueno, está muy grande la brocha. Bueno, me fui por donde no era, por eso tengo el estabilizador. Vamos a marcarlo un poquito más así. Vamos a subirle toda la fuerza a esto. Desde acá. Igual, bueno, en mi caso yo no quiero utilizar el remesh porque no quiero complicarme con densidades muy altas por mi computadora. En su caso ustedes podrían utilizar un remesh, darle remesh a esto y ponerlo un poco más denso. La razón también es que pues los problemas que tiene de escultura no son, digamos, como para arreglarlos con escultura no son como tantos, entonces no hay necesidad no le veo la necesidad, digamos, de utilizarlo. O sea, no que tenga, si tuviera más problemas para corregir con escultura, pues digamos que le haría un remesh y ya pues empezaría a trabajar densidades diferentes. Entonces ahí pues en mi caso lo voy a trabajar de esta forma nomás. Tampoco por lo que le digo, por cuestiones del tutorial les digo, chicos, que no me voy a tratar de extender mucho, pero simplemente les voy a dar como una guía de lo que se puede hacer o lo que podrían hacer para mejorarlo. Entonces eso acá suavizamos con Shift, vamos suavizando. Vamos acá a marcar un poquito así. Suavizamos acá. Vamos a hacer el pincel un poquito más pequeño. Acá arriba. Si quieren sacar el contrario, digamos ahorita está hundiendo. Si ustedes quieren sacar, es con control. Saca. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Acá utilizamos pinch. Cerramos acá como para que quede más marcadito. Lo mismo acá. Vamos a utilizarlo. Algo así. A marcar esos cortes. Que más iba por acá? Vamos a mirar acá. Bueno, acá está, esto está bien. Bueno, eso acá voy a marcarle un poquito. Voy a hacerlo más pequeño. Voy a utilizar el pinch. Agrando. Se marque más. Acá también marco más esto. Quede más marcadita la línea. Este de acá. Voy a utilizar, bueno, creo que sí. Vamos a mirar a ver acá. S para que me marque ángulos. Este está mejor. Bajamos acá algo rápido como para no demorarme tanto.
Entonces acá vamos y marcamos un poco más. Digamos el estabilizador, que es esa línea que sale ahí que nos permite estabilizar más. Ustedes lo pueden controlar desde acá. Stabilize Stroke está a 75, lo pueden hacer más corto o más largo. En mi caso yo creo que estoy utilizando el que viene por default, o que viene como por ya preestablecido, que es 75. Sí. Los Freezer. Bueno, en mi país yo conozco a este personaje como Freezer, siempre lo hemos conocido, pero ahorita haciendo una investigación cuando lo estaba, tiene un nombre raro como Frieza, algo así como Frieza, no sé cómo lo conocieron ustedes. O sea, yo lo conozco como Freezer, pero pues no sé realmente cómo en cada país cómo lo hayan. Bueno, pues la traducción al latino fue en México, entonces debe ser Freezer para todos. Pero descubrí que no se llamaba Freezer sino como Frieza, algo así. Entonces vamos acá a trabajar un poquito esto rápidamente. Bueno, acá tenemos un problema, que es que este me generó. Acá tendría que haber salido esto salía acá y acá saldría. Bueno, esta línea de acá no va. O sea, estas líneas de acá, esto acá no va. Esta otra tampoco va. Estas sí van, digamos, estas de acá sí van. Entonces acá vamos a utilizar, creo que era el Chris Policy, Chris Sharp. Vamos a bajar un poquito. Vamos acá. Podemos utilizar, generarle un poquito de relieve. Con ese también se podría. Algo así. Vamos acá generándole un poquito, acá también un poquito más, como para generar estos bulticos de acá. Ahí le hacemos, suavizamos con Shift, ahí suavemente nos alejamos para ir viendo. Siempre es bueno uno irse alejando, o sea, mirando desde lejos la escultura en general, como toda la apreciación de la escultura. Tampoco Shift para suavizar, marcar un poquito más acá. Acá, listo. Vamos a marcar acá. Vamos a colocarle el Clip Sharp. Es que me confundo desde que los pasaron acá abajo. Me confundo, ya estaba acostumbrado a las otras. Digamos, cuando todas las brochas estaban acá, era más fácil. Para mí era más sencillo. Entonces acá le tratamos de marcar así. Acá suavizamos esto un poquito. Sitting. Entonces ya si vemos errorcitos, pues podemos seguir trabajándole ahí de a poquito. Entonces básicamente es algo así, llenándole ahí. Creo que este acá, o lo que pueden también es utilizar el inflate. De acá le pueden dar un poquito más. Pero en este caso vamos a utilizarlo así. Lo avisamos. Acá marcamos. Acá este iría más hacia arriba, así. Chum. Este también acá. Algo así. Acá
esto lo podríamos marcar un poquito con el pinch para que cierre más y se marque más esa linecita ahí. Hacemos toquecitos. Esto podríamos igualarlo acá, pero pues a mí se me hace que así está bien. O sea, podríamos, bueno, intento bajarla acá un poquito más, colocarlo así, bueno, volver a deshacer lo que hicimos. Acá con esto pues marcarle acá más. Como para igualar esa parte así. Entonces acá lo llevamos un poquito más para atrás, suavizamos. Utilizamos el pinch. Podemos cerrar acá esto más. Algo así. Quick Sharp. Y acá marcaríamos, bueno, bajamos la tamaño, lo marcaríamos acá así. Y este de acá hacia acá. Lo marcamos, suavizamos. Como les digo, chicos, ustedes pueden pues aplicarle un remesh y trabajarlo con remesh. En mi caso pues yo no le voy a aplicar remesh, lo voy a dejar así. Aquí. Listo, acá vamos a utilizar el pinch. Acá tocamos así. Vamos a utilizar este. Es que me confundo ya con ZBrush. Y entonces creo que el número 2 es para el tamaño y no es así. La letra S para el tamaño en ZBrush es para el tamaño, pero acá no es la F. En estos días saco también un tutorial para optimización en ZBrush, entonces pueden estar pendientes. Como les digo, ahí va a salir bastante material de enseñanza tanto en ZBrush como en Blender, entonces para que estén pendientes. Listo, entonces acá ya algo así rápido. Acá ya se asimila más al original, entonces esta parte de acá se me queda como la nariz de un payaso, entonces no, esto lo quitamos, lo dejamos así. Igual acá con el Quick Sharp podemos marcar un poco. O mismo con el mismo Draw Sharp. Ahí, como nos damos cuenta, el estabilizador está muy largo, muy eso, entonces voy a bajarle por ahí a 30. 31, vamos a ver. No, ya me queda muy... Ahí, algo así. En ZBrush yo lo utilizo en 30. Vamos acá. Eso es algo de paciencia, entonces no es que la inteligencia artificial nos va a hacer todo así, nos va a salir perfectamente, no. Acá hay que saber lo que se va a hacer, saber cómo se va a arreglar. Voy a colocarle acá. Fin. Suavizo con Shift. Suavizo a los laditos. Acá, bueno, acá yo creo que esto está bien. Podría utilizar un poquito de pinch para unir un poco más. Acá ustedes podrían, si quieren darle un poquito de expresión, variar la expresión con G, el de grab. Suben acá esto y pueden como hacerle algo así, como si se estuviera riendo. Malditos insectos. Qué pena, me posee el personaje. Kakaroto. Algo así acá.
si quieren, ¿no? Esto es tentativo, esto no es que tengan que hacerlo, esto es si quieren, si quieren y quieren darle como esa sonrisita que tenía Freezer siempre cuando iba a hacer algo. Entonces acá le bajamos, vamos aquí a colocarle acá así. Podemos utilizar el de inflar. No, este es elastic. Me confunden los iconos. Bueno, acá sí. Y acá lo que hacemos es suavizar un poco. Suavizar simplemente como para marcar ese... Ya, esto es opcional si ustedes quieren, no les estoy diciendo que lo hagan, simplemente yo lo hago ahí como por variarle un poquito la expresión. Entonces voy acá a bajarle la fuerza, tamaño. Algo así. Algo muy sutil. No me cuadro, yo creo que lo voy a dejar más bien así. Acá digamos si se le hace esa subidita, ahí lo que se le puede hacer es con G agrandar esto más y subir esto un poquito más, algo así. O acá hay pinceles digamos como este de pool, creo que es los que sirven más. Exactamente, mire, este es el que era. Vamos acá con G. Algo así, mira, ya ahí tenemos una variación de pose de cara. De ahí, como les digo, pues eso es dependiendo de lo que ustedes quieran. Ahí, como ustedes lo quieran trabajar. Acá, esto de acá, pues básicamente no me cuadra, pero pues tampoco es así que haya mucho que hacer. Simplemente acá pues perfilamos. Acá está este de acá, el Quick Sharp. Podemos perfilar un poquito hacia acá, como que se corte ahí apenas, suavizamos, como para no complicarnos. Igual es bueno que este tipo de tiritas salgan, porque pues cuando lo vayan a pintar o lo vayamos a pintar es más fácil, porque básicamente tenemos el relieve de esa línea ahí. Digo yo, o sea, es mi apreciación. Algo así, suavizamos. Acá pues lo que no quería era que se saliera ese pedazo ahí. Vamos acá este también. Vamos a suavizar esto acá. Bueno, le va a subir un poquito la potencia de esto. Voy a suavizar, acomodarme. Está así. Pam, pam, pam. Agrando, suavizo, aplasto. Voy mirando. Sí, yo creo que así, listo. Listirijillo. ¿Qué más acá? Por acá sería. ¿Qué otras cosas? Digamos. Bueno, acá vamos a mirar lo que es la parte de atrás. Bueno, este de acá lo vamos a mirar acá así. Vamos a mirar acá. Bueno, la espalda creo que pues, bueno, la espalda
se podría arreglar. Vamos a bajarle esto acá, vamos a marcarle un poco. Digamos, si quieren que se marque esto más, vamos a esto más suavizarlo un poquito. Igual la inteligencia artificial trata como de generar lo que son estructuras musculares, pero a veces se escacha y crea como figuras o crea como pues cortes musculares donde no van, o de la musculatura que no van. Entonces por lo menos acá el tríceps, acá es básicamente esto tendría que ir acá así marcado. Digamos que es el tríceps. Bueno, acá sí me lo marcó. Esto de acá no va. Acá acá vendría el codo. Básicamente, o sea, acá sería como el codo. Saldría de por acá. Sería como un codo. Sí, algo así. Sharp the team. Si ya no quiere, digamos, si ustedes lo generaron y les salió bien el modelo, entonces pues lo podrían dejar así como les haya salido. Pues en mi caso yo simplemente les estoy mostrando que pues cómo se puede optimizar la geometría como para que se vea mejor y pues el cliente lo vea mejor y pues decida comprarlo en el caso de que lo quieran vender. Ya pues si es para su uso personal y ustedes lo quieren imprimir ustedes mismos, pues ahí le pueden hacer así. Vamos así, darle pinch con control para que saque. Acá me está generando el que no es. Acá sí, eso. Vamos a bajarle un poquito la fuerza. Entonces acá, bueno muchachos, entonces voy a terminar de arreglarlo. Básicamente es eso lo que les digo que voy a hacerle y ya vuelvo, o sea, para que el tutorial no se demore tampoco tanto y sea una eternidad de tutorial, pero básicamente es eso. Ya pasaremos a lo que es arreglar un poquito la pintura y ya pues hacemos los cortes. Bueno, listo, entonces ya terminé como de arreglar las partes que era de escultura. Bueno, les hay unos arreglitos y todo. Ahora acá lo que vamos a pasar es a arreglar las texturas. Este paso es opcional si ustedes lo quieren simplemente para imprimirlo ustedes mismos. Entonces se pueden saltar este paso. Este video viene con capítulos, entonces ustedes pueden pasar al siguiente capítulo. Pero básicamente yo lo voy a hacer por cuestiones de render, mostrando como todo el workflow que yo utilizo. Bueno, entonces como vemos acá pues bueno, tenemos acá lo que es los materiales y vemos que hay varios errores. Bueno, Freezer, si vemos acá, Freezer tiene pues la boca pintada de morado, entonces sería hacerle la boca. Acá esto es
hay como unos errores ahí de texturas. Básicamente pues Freezer no tiene como pupila negra, entonces es como nomás el ojo rojo, entonces voy a mirar si lo dejo ahí. Acá en este caso yo utilizo, bueno, se podría utilizar, bueno, podemos arreglar primero la textura esta de acá, la original, y podemos también utilizar este addon de OcuPaint, que básicamente es como un Photoshop. Eso es una ahorita que está muy famoso, tendencia en Blender, es totalmente gratuito. Entonces les voy a mostrar también cómo lo podemos utilizar y cómo lo podemos implementar dentro del workflow. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo primero que vamos a hacer es pasar acá a Texture Painting. Vamos a mirar un poco la textura. Esta es la textura que viene por defecto. Las UVs son una caca. Ese es el problema con las, bueno, con la mayoría de inteligencias artificiales, el problema con las UVs. Pero pues eso lo podemos omitir por este momento, pues en sí no necesitamos UVs. ¿Qué voy a hacer yo acá? Voy a pasar a lo que es Material Preview para ver bien el material y para seleccionar colores. Bueno, entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nos damos cuenta, acá en la parte de abajo me aparecen unos pinceles. Estos pinceles pertenecen a OcuPaint, al addon que les estoy hablando, y vienen los pinceles por defecto, los pinceles que vienen de, pues ahorita que traen actualmente Blender. Yo tengo la versión, estoy utilizando en este momento la versión 4.5, entonces vamos a trabajar con esa versión, o yo estoy trabajando con eso. Ustedes pueden trabajar con la más reciente si quieren. Entonces en mi caso acá tenemos unos errores en las texturas. Voy a mostrarles rápidamente cómo los podemos arreglar antes de pasar a utilizar el pintado por capas con OcuPaint. Entonces esto de acá tenemos que arreglarlo. Bueno, estos cortes de acá, esto que se ve acá, eso es debido a este reguero de UVs que hay. Entonces acá esto lo podríamos arreglar fácilmente. F, seleccionamos el de blur, o este de acá, el de dedito, el de mezclar, para arreglarlo ahí así, más encima blur. Acá podemos utilizar el de pintura, abrimos el negro, seleccionamos el gotero, seleccionamos un color parecido. Bueno, acá en este caso tengo que seleccionar un pincel airbrush, algo así. Bueno, tengo seleccionado el estabilizador de trazo, pero en mi caso no lo voy a utilizar. Voy a bajar acá, mirar, acá había uno, bueno, este de acá, Paintbrush Soft, listo. Voy a ir acá, tenemos que seleccionar, digamos que correctamente los colores. Ese es el problema acá en Blender. Bueno, voy a pasar a seleccionar el color desde acá, porque ese es el problema. Uno cree que está seleccionando el color, pero se selecciona otro color totalmente diferente. Bueno, una de las desventajas, digamos que de cierta forma, que traen las inteligencias artificiales es que vienen bakeados las luces. Básicamente ellos hacen como el bake de luz ya de una vez. Entonces estas sombras que ustedes ven acá realmente no se están dando por la iluminación del HDRI, sino que es lo que generó la inteligencia artificial a partir de la imagen que le dimos. Entonces por eso se ven esos matices, esas manchas ahí. No queda bien, no queda como bien bakeado, pero pues yo sé que eso a futuro lo van a arreglar. Entonces esto va avanzando rápidamente. Si nos damos cuenta, va a pasos agigantados. Entonces ahí eso es cuestión de tiempo. O sea, no vamos a hacer algún arreglo acá como rápido, porque a la final vamos a hacer unos render, pero pues hay unos render que donde se le va a disimular un poco lo que se le va a disimular un poco como ese tipo de errorcitos en las texturas. Lo importante es venderlo, ya que como sabemos esto es para impresión 3D. Entonces acá tenemos que buscar las partes, digamos estos, los de la boca. Voy acá, selecciono desde acá. Cuando ustedes seleccionan desde acá, el color es un poco más correcto, por decirlo así, es un poco más correcto. En este caso estoy utilizando este pincel que es el Paint Soft o pintura suave. Tenemos el duro, tenemos Paint Hard, Pressure, el que utiliza la presión, o podemos utilizar estos de acá también que vienen de OcuPaint. Si quieren tutorial de OcuPaint me dicen. Bueno, acá lo tengo instalado, es este de acá, ahorita lo vamos a utilizar. Es OcuPaint, me dicen y pues les hago un tutorial pequeño. Realmente pues no es tan complejo, ahorita les muestro. Hay como un pequeño mini tutorial. Bueno, ese es suavecito, mira ahí, para que se mezcle más eso, algo así. Igual esto
a la final no se va a ver mucho, pero pues lo ideal es que no se vean esos cortes de esas manchas tan horribles que a veces quedan por ahí. Digamos esto acá, mire, este tipo de manchas, eso no lo está generando el HDRI que nos tiene ahorita Blender, eso lo está generando el bake de luces y materiales que hizo la inteligencia artificial, y eso es con la mayoría, cosa que está bien, pero a la vez a veces no queda, pues no queda correctamente. Entonces todo ese tipo de cosas hay que saber manejarlas para que queden bien. Entonces acá esto lo vamos a ir como quitando, lo vamos arreglando. Bueno, vamos a centrarnos un poco más acá en lo que es la cara, digamos esta parte de acá. Uy, esto se ve como hay una mancha y toda rara, y entonces este tipo de cosas es las que tenemos que tener en cuenta para arreglar. Entonces acá lo que tengo que hacer es seleccionar un color, digamos el color que hace referencia a esa parte, creo que es este de acá. Voy a darle clic acá, por eso tenemos que tener las V's, es recomendable tenerlas así abiertas para que nos muestre, digamos, el color exacto, pues casi exacto, porque esto maneja muchos matices de color. Entonces ahí ese es el problema. Vamos a darle un poquito por acá y vamos a suavizar ahí como para que se vea mejorcito. Esto acá lo vamos a suavizar así para que pues se mezcle un poco el color ahí, esas manchas que quedan ahí. Vamos a ir dándole ahí, ir arreglándolo de a poquitos. Me voy a acercar acá. Bueno, esto es una parte de la boca, la otra parte de la boca vamos a ver si la encontramos. Bueno, acá está un ojo, un rompecabezas. Creo que es este. Ah, sí, mira, acá tenemos creo que la otra parte de la boca. Vamos a mirar acá. Creo, no, bueno, me equivoqué. No encuentro la otra parte. Bueno, voy a seguir utilizando esa que es como la que veo más acertada y que me muestra esa parte de la boca. No importa, entonces vamos acá, me voy a acercar acá. Inclusive pues podemos también acá suavizar. Mira, ahí va suavizando. ¿Sí me entienden? Entonces acá podemos seleccionar, bueno, color. Vamos acá, clic. Seleccionamos, vamos a seleccionar este colorcito de acá para pintar. Acá lo abrimos esto acá y vamos pintando para ir arreglando de a poquitos ahí. Como les digo, esto es manual, eso acá toca meterle cariño a lo que se le va a hacer al modelo para que quede mejorcito y se venda mejor, digamos, en cuanto a si lo vamos a vender, ¿no? Vamos a mirar por acá, vamos a seleccionar un colorcito de estos. Y ahí pues van a quedar como manchitas, pero pues tenemos esas herramientas acá que nos permiten mezclar esos colores y como que disimular un poco lo que se está generando, lo que se está pintando. Entonces vamos acá, selecciono otra vez acá. Esto, como les digo, es algo muy rápido lo que estoy haciendo, pero pues ustedes ahí en sus casitas van a tener tiempo y van a poder arreglarlo mejor. Pero pues básicamente ese es como el proceso de optimizar y dejar algo pulcro, algo digamos para la venta, algo presentable, es más que todo. Entonces algo así. Bueno, acá la nariz no me cuadra, entonces voy a tratar acá, bueno, un color, no, ese color no es, creo que es algo como más clarito. Así le damos toquecitos ahí, algo como así. Entonces acá pues suavizamos, podemos mezclar con el dedito, algo así como para que se mezclen todos esos colores. Bueno, acá esto podemos suavizarlo, todo esto. Acá el ojo, pues ¿qué les digo? Acá el ojo, esto hay que arreglarlo, hay que repintar todo otra vez. Entonces acá pues es complejo agarrar capa por capa de color eso, así como nos lo presenta el ojo mismo. Bueno, acá por lo menos, miren, vamos a ir acá donde está este ojo. Entonces voy acá, voy a seleccionar, digamos que este de acá. Entonces acá trato de pintar, me sale ahí un color un poquito raro, pero que como les digo, o sea, es complicado a veces seleccionar el color exacto, pero pues ahí se le puede hacer. Entonces así, acá se tendría que marcar el ojo otra vez. Si nos vamos acá un momento al sólido, nos damos cuenta que esto tiene
como esta pupila o este ojo así. En sí los ojos de Freezer no son muy grandes, entonces ahí tendríamos que mirar si adecuamos esto acá, que sería como lo indicado, ¿no? Digamos que esto se vaya, este color se vaya, este también, o sea, sería algo así. Quitar esos colores, ir manejando, digamos, como ese tipo de tonalidades, tratar de asimilar esas tonalidades. Por lo menos acá vamos a abrir, hacer un poquito más, pero ir pintando ahí. Acá esto algo así se va a ir ahí como emparejando. Entonces básicamente yo voy a hacer esto, voy a hacerlo porque pues igual, como les digo, no quiero que el tutorial se demore una eternidad, pero es así. Bueno, entonces ahorita estamos trabajando en esta capa, estamos trabajando en la misma capa de la textura que trae el modelo por defecto, ¿no? Entonces yo voy a tratar de pintarle ahí. Y ahorita pasamos a ver lo que es el UQ-Paint. Les voy a explicar más o menos cómo utilizarlo para generarle como unos brillos acá en las partes moradas, porque las partes moradas de Freezer, si nos damos cuenta, esas son brillantes, o sea, esa parte es brillante. Entonces vamos a manejar unas capas de roughness ahí, es algo muy sencillo. Y también pues les voy a mostrar también cómo pues generar pintura sobre el mismo modelo, pero con UQ-Paint. ¿Listo? Entonces voy a arreglar esto y ya volvemos, ya vuelvo a mostrarles cómo quedó el arreglo que hice sobre la capa general de la textura. Bueno, comunidad, entonces ya le hice las modificaciones a la textura original, que es esta de acá. Pues como ven, le rediseñé los ojos basándome pues en en el diseño original. Básicamente pues lo tiene así. Pues y quise mantener como el iris negro que tiene, entonces me pareció que se veía chévere. Y también pues arreglé unos errores en las texturas, unas manchas, unos parches negros que habían por ahí, y cuadré todo. Dejé esta parte acá así porque quiero mostrarles cómo utilizar el UQ-Paint. Entonces básicamente vamos a colocar esto como por acá. Tenemos que estar para utilizar el UQ-Paint en la modalidad o en la parte de Texture Painting. Bueno, entonces bueno, en este momento vamos a ocultar el Pure Ref para que no me estorbe. Vamos a colocarlo por acá abajo. ¿Listo? Entonces, para utilizar el UQ-Paint, bueno, vamos a la tecla N, tienen que instalarlo. Ustedes pueden buscarlo en GitHub, es muy sencillo de instalarlo como un add-on normal. Tenemos que tener seleccionado nuestro personaje, en este caso es este, le tenemos que dar acá Create UQ-Paint Now Setup, y acá pues le ponemos un nombre que en nuestro caso sería Freezer. Bueno, entonces acá se nos crea pues básicamente el primer, por decir así, layer, no layer, sino como el archivo con el que vamos a trabajar, bueno, que se llama Freezer. Ustedes le pueden colocar otro nombre, en mi caso yo estoy haciendo Freezer. Y acá ustedes pueden empezar a crear capas. Esto es como una especie de Photoshop. Estos pinceles que vienen acá, esos los trae UQ-Paint ya por defecto. Aparte tenemos los pinceles con los que viene Blender, los nuevos pinceles de texturas y eso. Pero básicamente estos pinceles son acá los de UQ-Paint. Entonces vamos a dejar ahí. Ahora acá vamos a darle clic acá, y acá en este más nos va a aparecer New Texture o New Image. Vamos a darle clic para crear una nueva imagen. Entonces esto le podemos poner capa 1, o le pueden colocar el nombre que ustedes quieran, capa 1. La textura, esta textura de la inteligencia artificial usualmente vienen de 1K, que serían de 1024. Podemos dejarla así. Lo dejamos por defecto, o sea, Miss, y le damos a dar OK, listo. Entonces acá ya tenemos el UQ-Paint. ¿Qué pasa? Yo voy a volver a abrir la textura porque acá se nos crea un cuadro nuevo de textura. Yo voy a volver a traer la textura que tenía original del personaje, porque quiero seleccionar colores de ahí. Es un poco más fácil como para llegar a colores más exactos. Entonces acá pues tenemos esto, simplemente esto maneja pues acá en la opacidad. Y empezamos a pintar normal. Podemos utilizar lo mismo de acá, las mismas herramientas. Digamos, utilizamos el soft, que es como el pincel soft. En este caso, bueno, les voy a mostrar acá para arreglar esta parte de acá. Vamos acá. Bueno, en este caso yo tenía un morado ahí seleccionado, pero podemos buscarlo desde acá.
Vamos a la cara acá y buscamos ese, creo que es este de acá mismo, este mismo de acá, miren, entonces acá voy a ocultar eso un poco acá, y acá en la parte de lo de pincel yo había creado había creado como una paleta. Entonces voy a seleccionar acá, voy a asegurarme de que es el color que yo necesito. En este caso voy a seleccionar este, voy a pintar, sí, es ese. Entonces acá lo tengo seleccionado, le doy más y lo salvo. Ahí tengo mi paletica de colores. Entonces para no estar buscando colores a cada rato, sino simplemente ya tengo ahí. Entonces voy pintando, ahí voy dándole ahí pintando. Y entonces pues acá tenemos la capa, o sea, acá tenemos la capa, acá podemos manejar la opacidad y tenemos otros efectos. En este caso yo estoy trabajando sobre el color básico, el color base por decir así, pero esto tiene más efectos, es un poquito más extenso que el texture painting por defecto que trae pues Blender. Entonces acá lo pinto, ven ahí, entonces ahí le voy arreglando lo que tenga que arreglar. Entonces digamos que ya lo pinté, ya lo arreglé. Eso es como para mostrarles. Entonces ahí lo mismo, quieren pintar, pueden seguir pintando sobre esa capa o pueden crear otra capa. Entonces voy a darle clic acá y voy a New Image, le damos clic, esperamos a que se cargue. Entonces acá le vamos a colocar capa 2, y acá puedo manejar capas separadas de color. Entonces acá ya me carga la capa, estoy en la capa 2, vuelvo a cargar acá la imagen. Entonces por lo menos quiero arreglarle un poquito acá lo de la piel. Como yo tengo acá ya los colores seleccionados, puedo seleccionar de acá, o simplemente ustedes utilizan el gotero, buscan digamos los colores y pueden ir pintando ahí, van haciéndole ahí. En este caso por lo menos Freezer tiene la boca morada, entonces eso se lo quería hacer, era algo que quería hacerle que se asemeje como al original. El original trae la boca pues pintada de morado, entonces acá puedo seleccionar el morado que había seleccionado al principio y simplemente pintarle acá. Voy acá, voy a correrme para acá y puedo utilizar los pinceles, empezar a pintarle ahí, como darle la forma a mi personaje. Me voy a pintar primero acá adentro y acá le voy pintando los labios así de a poquito. Acá como les digo, pueden utilizar estos pinceles o pueden utilizar los pinceles acá que vienen por defecto. Entonces este de acá, algo así, le pinto acá así, por lo menos, o este de acá también. Pues vamos a ir pintándole. Es mejor por el tipo de geometría que maneja nuestro Freezer, entonces es mejor así. Vamos acá pintándole de a poquito, ahí así. Entonces básicamente así se utiliza, o sea, es muy sencillo de utilizar. Pueden ir utilizando, como les digo, capas y van ahí adheriendo los colores que ustedes quieran. No es muy complicado. Vamos acá así, algo así, porque si la boca de Freezer es morada. Entonces voy a utilizar acá el estabilizador de trazo, voy a subirle esto la potencia hasta arriba, voy a bajarle acá, voy a marcar esto así, bueno, se me fue uno ahí, no importa, acá le marco los labios, algo así, ahí vamos marcando. Acá voy a mirar, creo que era un poquito más oscuro, era este, ¿sí? Voy a mirar a ver, creo que era este, y acá voy marcando, y voy marcando ahí, voy suavizando, arreglando lo que tenga que arreglar y voy pintando. Entonces digamos que ya ahí tengo, digamos, pintada la boca de mi personaje, de mi Freezer. Acuérdense de salvar, van salvando. Entonces acá si queremos generar el efecto de brillante, las partes moradas, como se dan cuenta, el personaje de Freezer, esas partes moradas son brillantes, o sea, como que reflejan. Acá con UQ Paint yo puedo generar ese efecto. ¿Cómo lo hago? Básicamente voy acá, le doy al más, le digo New Image, espero a que cargue. Y entonces acá en vez de color lo que le voy a decir es el roughness. Le voy a decir que roughness
y esto lo va a llamar capa 3. Listo, y hacemos OK. Bueno, entonces acá ya tenemos que manejar los principios del roughness, que es de blanco y negro. Entonces voy a ir acá y acá vamos a colocar eso acá en el blanco. Entonces acá en el blanco vamos a empezar a manejar los efectos de roughness. Entonces si me acerco acá, voy a abrirle esto. Ahí, bueno, voy a quitarle el estabilizador. Blanco es mate, mire, se coloca más mate, pero entonces si yo lo bajo a negro, miren lo que pasa, se pone brillante. ¿Sí ven? Entonces eso es lo chévere de este programita, que este programita nos permite eso. Nos permite generar este tipo de efectos. Entonces vamos a mirar ahí. Yo, bueno, yo tengo ese pincel, yo puedo acá cambiar de pincel, de pronto ese de acá me sirva más. Exactamente, entonces ahí tengo que tener cuidado a dónde estoy arreglando, o sea, dónde estoy pintando, para no pasarme. Digamos esta parte de acá, bueno, voy a seleccionar el de acá. Entonces voy pintando y lo voy haciendo brillante, porque pues esa parte de freezer es brillante, todo lo que es morado o sí, púrpura, como no, sí, moradito, digamos moradito, y ahí lo voy seleccionando, digamos, mira, ya me queda brillante, brillantesco. Bueno, los labios también los puedo poner pues brillantes. Esta parte de acá la podemos pintar para que quede brillante y digamos llegue como a asemejarse más al personaje. Entonces ahí de esta forma podemos utilizar el UQ Paint y ir pintando y mejorando nuestros personajes para el render. Vuelvo y les repito, esto es más para el render. Acá podríamos hasta los ojos pintárselos para que se vean un poquito más brillantes. Esta parte de acá, mira, ahí le colocan ahí, tin, tin, tin. Lo hacen brillantico para que refleje la luz a la hora de hacer el render, se vea mejor. Entonces son como efecticos ahí que podemos generarle a nuestro personaje, especialmente para lo del render. Como le digo, si no tienen pensado vender el modelo, simplemente ustedes lo quieren imprimir, pues ya saben que ese paso los pueden omitir, pero pues ahí vamos dándole y vamos arreglando esto para que quede cada vez mejor y presentar un producto de buena calidad. Entonces acá vamos así y ahí vamos ahí, listo. Entonces eso les quería mostrar. El UQ Paint muy sencillo, ustedes lo pueden probar, lo pueden como analizar. En el caso mío pues ya lo voy a dejar hasta acá, ya voy a terminar de arreglar esto y ya pasamos a la parte de los cortes, listo, ya para como terminar todo este proceso y este flujo de trabajo. Listo, entonces ya mi freezer quedó así es como le voy a hacer los renders para presentarlo y venderlo. Ahora vamos a pasar a los cortes. Como les dije, con la base ya me completa ahí los 20 centímetros, alrededor de los 20 centímetros, entonces eso me parece espectacular. Bueno, en cuanto a los cortes, ¿cómo pienso cortarlo yo? Bueno, pienso cortarlo de la siguiente forma. Acá le voy a hacer un corte grande, acá le voy a hacer un corte, corte y la cabeza también corte. Entonces básicamente sería algo más o menos acá uno, acá otro. Vamos a hacer un corte acá, un corte acá, un corte acá y pues el corte que va de la cabeza, vamos a cortar la cabeza para que quede más fácil cortarlo. Igual la cola se va a cortar, la parte de atrás, entonces para que pues si lo llegan a necesitar por partes para pintarlo más fácil o de una forma más cómoda, eso es lo indicado, listo. Entonces básicamente así sería como iban a quedar mis cortes. Entonces vamos a quitar ese momento acá, listo, va a pasar acá. Entonces lo primero que vamos a hacer rápidamente es, bueno, la base, esta base tenemos que aplicarle los modificadores. Vamos a aplicarla, vamos a aplicarle las subdivisiones, ¿cuántas le tengo? 2, vamos a aplicarla, listo. Y entonces ahora tenemos que seleccionar, bueno, las letras, estas letras también vamos a aplicarla, apply, vamos a aplicarle todos los modificadores, listo. Ahora estos dos tenemos que unirlos. Seleccionamos la base, vamos acá, vamos a buscar booleano, booleano. Entonces acá vamos a hacer unión, seleccionamos la letra para que nos haga el proceso de unión. Acá vamos a tener como un pequeño problemilla con los colores.
Vamos a mirar a ver acá. Acá sí, Maple. Y lo que vamos a hacer es darle aplicar y ya tenemos ahí esas dos partes unidas. Entonces eso es lo que necesitamos. Bueno, entonces eso es como lo primero para en cuanto a lo que es la base. Entonces vamos a guardar y vamos a ir renombrando todo. Entonces F2 base, esto lo colocamos ahí ya para saber qué es la base. Bueno, ahora vamos a crear los encastres para unir pues básicamente la base a los pies del freezer. Entonces vamos acá, vamos al frente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir Shift A, vamos a crear un cubo. Acá vamos a crear el cubito. Vamos a aislar el cubo con la barra inclinada. Vamos a entrar a modo edición, voy a pasar a sólido. Después vamos a activar transparencia, vértices. Voy a hacer esto más pequeño, algo así más o menos. Creo que sí. Voy a hacer un poquito más. Z, subirlo un poquito más. Listo. Ahora salgo de ahí. Bueno, ya tengo acá, digamos, este va a ser como una de las llaves o encastres, como le quieran llamar. Shift D, duplicamos, clic derecho para mandarlo al mismo lado. Y acá lo que podemos hacer es escalarlo para que haya como, ¿cómo se dice? Un margen. Bueno, vamos clic derecho otra vez. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar a modo edición manteniendo seleccionado el segundo. Voy a vista frontal. Selección por caras. Voy a ir acá. Bueno, voy a quitar transparencia. Voy a seleccionar esta cara. Shift S. Vamos a darle cursor to selected. Vista frontal. Salimos a modo objeto. Shift S. No. Clic derecho. Vamos a ir set origin to 3D cursor. De esa forma podemos escalarlo, pero desde ahí. ¿Sí ven? Desde la base. Pues acá lo que vamos a hacer es escalarlo un poquitico. Más o menos así. Que haya como esa margen, como ese sangrado, lo que se llama el sangrado de la margen, algo así. Ustedes pueden calcular más o menos porque a veces hay como ese error. Hay que mantener ese margen para evitar errores de que cuando impriman y quieran conectar las piezas, pues los encastres o los key entren perfectamente sobre el orificio. Entonces ahí pues cuidamos, listo, allá tenemos ahí el... Entonces este básicamente es el macho, por decir así. Este es el encastre macho y este va a ser el hembra. Eso es lo que sería, por decirlo de alguna otra forma. Entonces acá este male key y este otro vamos a marcarlo male key. Listo, entonces ya los tenemos ahí. Ahora bueno, voy a salir acá un momento. Voy a seleccionar los dos y los voy a hacerlos más pequeños. Vamos a moverlos más o menos como por acá. Entonces acá vamos a activar bueno, lo que es el wireframe mode. Vamos a calcular más o menos el pie donde tiene que ir conectado. Que voy a correr un poquito para acá. Algo así, bueno, subirlo un poquito más. Vamos a mirarlo desde por acá. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Yo creo que ahí está bien. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir acá a la vista frontal, voy a darle Shift D y voy a coger esta copia y las voy a llevar para acá. Este los voy a colocar acá. Entonces este lo vamos a guardar en una colección. Vamos a crear una colección, New Collection. Respaldo. Entonces esos están ahí, el de respaldo. Y ahora estos dos. También voy a crear una colección. Y listo, ahí le pueden renombrar como ustedes quieran. Yo simplemente lo hago en inglés porque ya estoy acostumbrado.
Bueno, entonces acá estos lo que son estas colecciones. Bueno, voy a activar acá un momento el icono de selección porque el respaldo no me interesa que se pueda seleccionar, solo simplemente estos. Acá lo que vamos a dar es Shift D, X y vamos a correr este para acá. Vamos a colocarlo más o menos donde está el otro. Tenemos que tener en cuenta que los bordes no se van a pegar, no van a quedar muy cerca pues a los bordes del personaje, porque si no vamos a tener problemas, puede haber problemas a la hora de impresión. Entonces mire, control 7, acá esto lo podemos rotar más o menos para que tenga la forma de nuestro pie. Ven, lo mismo el otro de acá donde estaba, female, este acá male, no, female, acá control T. Vamos a ajustarlo de una forma que se adecue perfectamente al pie, algo así. Digamos, acá veo que está como un poquito un poquito cerca a estas esquinas, entonces me preocupa un poco. Vamos a dejarlo más o menos como por ahí. Inclusive acá lo puedo hacer un poco más pequeño. Lo voy a colocar acá arriba. Ahí lo voy a dejar acá, pan. Este también lo voy a hacer un poco más pequeño. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso vamos a volver a modo sólido. El freezer lo voy a renombrar, no lo he renombrado. Freezer. Uy, lo renombré mal. Freezer. Listo. Freezer lo vamos a ocultar, lo vamos a desactivar acá un momento. Entonces acá tenemos, bueno, básicamente esos serían como los encastes que van pegados a la base. En la cola no creo que sea necesario, pero bueno. Entonces acá tenemos las dos copias, esas son las dos copias. Y acá tenemos lo que es el female, lo que sería el male. Entonces en este caso necesitamos lo que son los male primero, o los machos. Entonces estos dos los desactivamos por el momento. Serían estos tienen que ir pegados acá. Entonces acá lo que vamos a hacer es seleccionar la base. Vamos a ir acá, vamos a ir a, bueno, este booleano lo vamos a quitar. Vamos a ir acá, vamos a aplicar otra vez el de booleano, pero uno nuevo, booleano. Y lo que vamos a hacer es unión. Vamos a generar una unión y esta unión la vamos a hacer con estos dos, pero antes de hacer eso lo que tenemos que hacer es estos dos unirlos. Entonces control J para que sea una sola geometría. Entonces ahora sí tenemos una sola geometría. Seleccionamos acá y ahora sí vamos a coger estos y los vamos a seleccionar. Y ahí básicamente ya se nos genera la unión. Digamos, esa es la unión que se nos creó. Ahí nos queda como una especie de copia, pero bueno, eso no nos preocupemos. Ahorita ahí limpiamos eso. Y ahora lo que vamos a hacer acá es aplicar. ¿Listo? Entonces allá tenemos lo que es la unión. Esto acá nos queda así, pero eso es como la copia que queda. Esto lo podemos borrar. Entonces ya acá tenemos lo que es la parte que se va a unir o lo que va a perforar o se va a encastrar con el freezer. Entonces ya tenemos esto acá, control S, salvamos. Listo, y ahora lo que vamos a hacer es traer nuestro freezer. Entonces en el caso del freezer vamos acá, freezer lo traemos, quitamos la base. Este texto tenemos que quitarlo también. Bueno, el texto es una copia que queda porque el otro texto ya se pegó acá. Entonces tenemos el freezer ahí. Y bueno, el freezer vamos a activarlo para que se pueda seleccionar. Listo. Y ahora acá la parte de los key. Tenemos que colocar lo que son, bueno, tenemos que activar estos dos. Que son los que van a hacerle o a perforar esta parte de freezer, ¿no? Entonces por lo menos vamos a seleccionar a freezer primero. Y acá a freezer lo que vamos a hacer es decirle a booleano también. Vamos booleano, seleccionamos booleano. Y lo mismo, este y este tenemos que unirlo, control J. Listo, entonces antes de hacer pues la operación lo que tenemos que hacer, bueno, voy a
enfocarme en estos dos primero. Vamos a entrar a modo edición, vamos a seleccionarlos todos, le vamos a dar clic derecho, subdivide, vamos a colocarle por ahí 6, creo. Salimos de ahí. Y ahora acá lo que vamos a hacer es aplicarle un subdivision. ¿Por qué? Porque necesitamos geometría para que no se vayan a crear errores. Porque básicamente el modelo tiene bastante geometría, es denso y esto no tiene casi geometría. Entonces van a generarse cortes raros y no va a encajar perfectamente. Entonces acá subdivision surface. Acá colocamos simple. Y yo creo que con eso basta. Vamos a mirar, vamos a apply. Listo. Ahora sí. Bueno. Ahora seleccionamos a Freezer acá, hemos aplicado el booleano y el booleano vamos a seleccionar este objeto acá, tenemos que colocarlo en diferencia, tenemos a que cargue, listo. Ahora acá tenemos que colocarlo acá en mainfold para que no se generen como errores de las normales, entonces tiene que estar en diferencia. Ahora acá si nosotros quitamos esto, mira, y nos damos cuenta que nos queda el huequito, perfecto, y acá lo que hacemos es aplicarlo, entonces vamos a aplicarlo. Entonces mire, acá nos quedó estos errores, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. Entonces necesito un poquito más de geometría, ¿ven? Mire esto acá, entonces vamos, control Z. Igual les muestro esto por si les llega a pasar para que tengan en cuenta eso, bueno. Entonces voy a hacerlo aparecer otra vez. Lo selecciono, voy acá, Subdivision Surface. Acá le voy a colocar simple. Le vamos a colocar 2 y lo vamos a aplicar. Ahora sí, pues selecciono este de acá y pues lo que vamos a hacer es lo mismo, ya está ahí, pues vamos a aplicarlo y pues ya ahí nos queda el orificio. Entonces ahí ya tenemos nuestro orificio ahí. Esto pues no importa, eso ahí no tiene nada que ver, pero bueno, ya lo tenemos ahí. Listo, entonces ahora vamos a enfocarnos en los cortes que le vamos a realizar a Freezer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a pasar acá a sólido. En este caso vamos a utilizar las que teníamos de respaldo, que serían estas de acá. Voy a activarlas, vamos a abrirlas acá. Entonces vamos a enfocarnos en estas, vamos acá a vista frontal por el momento. Entonces a Freezer lo vamos a ocultar un momento porque pues acá necesitamos trabajar en estas. Entonces voy a seleccionar esta de acá, esta creo que ya la female es la que voy a utilizar. La male kit la voy a quitar en un momento. Ahora vamos a entrar a edición, vamos a seleccionar esta cara, vamos a seleccionar por bordes, vamos a hacer estos bordes acá. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle extrude, vamos a darle S, vamos a sacar esto, más o menos así. Voy a hacer como una especie de llave que ya viene con la forma para crear el corte y que va a tener tanto ya el espacio de encastre como tanto el macho como hembra, para ahorrar tiempo, por decirlo de alguna forma. Es como una forma de ahorrar tiempo, entonces es como para que lo tengan en cuenta. Entonces acá, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a darle a la E y vamos a mandar esto hacia abajo un poquito, más o menos ahí. Vamos a calcular como un grosor para que pues tenga un grosor nuestro corte. Entonces voy a seleccionar este borde de acá. Bueno, no me deja seleccionarlo así, voy a seleccionarlo manualmente. Vista superior, agrando esto más o menos ahí. Vamos a mirar un momento a Freezer para quedar, sí, yo creo que sí, un poquito más grande. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande. Como les digo, los cortes que vamos a hacer acá son rectos, no son cortes con curvas y eso, porque pues acá en Blender es un poco complejo, en ZBrush es diferente, pero acá sí es un poco complejo. Entonces por el momento solo vamos a trabajar esto así. Entonces vamos a hacer un poquito más pequeño. Bueno, voy a ocultar a Freezer acá. Bueno, esta parte voy a ir a seleccionar esta cara, voy acá al frente, GZ lo voy a hacer un poquito más, no tan grueso, yo creo que hay así, algo así, listo. Entonces acá vamos a seleccionar todo
Vamos a darle clic derecho, subdivide, pongámosle 6. Pueden aplicarle subdivisiones o podemos hacerle también lo que sería un remesh. Podríamos tratar con remesh. Entonces pasamos acá a modo escultura, acá nos vamos al frente, R, algo así, probemos a ver, control R, no, entonces toca más, o podemos trabajar el mismo método que trabajamos con control R, acá estos bordes, control Z, vamos acá al frente, R, ahí control R, listo, ahí ya acá ya tenemos algo más denso. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora lo que hacemos es activar el de acá, el mail key. Entonces acá el mail key va a servirnos como para cortarle, crearle el hueco. Entonces acá voy a GZ, lo voy a bajar, bueno, voy a pasar un momento a modo objeto. Entonces GZ lo voy a bajar un poquito y acá lo voy a escalar en SZ. Entonces con Shift sostenido tenemos como una mayor precisión. Algo así, acuérdese que tenemos que dejarle como el sangrado ahí, como la parte que va a ser la distancia entre una llave y la otra. Bueno, entonces acá lo mismo, entramos acá. Lo podríamos... también, bueno, vamos a darle clic, vamos a seleccionarlo todo, clic derecho, subdivide, coloquémosle 6, listo. Ahora salimos, lo tenemos seleccionado, pasamos a School Mode, vamos a darle R, vamos a bajarle más o menos que quede densito, control R, listo ahí. Ahora acá pues es la parte que ya les había comentado, entonces vamos acá y vamos a aplicarle un booleano a bueno, vamos a ir guardando. Entonces teniéndolo seleccionado el de arriba le vamos a dar clic acá, vamos a booleano y básicamente nos va a hacer la diferencia con el de acá abajo, que es este de acá. Listo, seleccionamos acá Mindfulness y ya pues lo tenemos ahí, tenemos acá el hueco. Básicamente va a ser nuestra llave, entonces lo que hacemos es aplicarlo y listo. Entonces ya tenemos acá nuestra llave con corte. Entonces esto nos va a permitir generar los cortes. Bueno, entonces vamos a llevar esta para acá, colocarla acá y vamos a utilizarla, ya sabemos. Entonces esto de acá ya no lo necesito, que sería este de acá, lo voy a borrar, voy a seleccionarla acá y acá lo que hago es una copia, Shift D. Este va a ser mi respaldo. Entonces no la voy a ocultar por el momento, vamos a utilizar entonces acá lo que tenemos que hacer es empezar a por decir así, mirar a ver cómo vamos a hacer. Bueno, entonces en este caso quiero algo así. Lo que hago acá es tener cuidado y empiezo a manejar lo que son tamaños. Entonces quiero que me corte más o menos, bueno, vamos a hacer que el corte sea acá, que no influya en el biset. Exactamente, algo así, miren, ahí ve. Entonces voy a ubicar esta llave rápidamente, voy a ubicarla en los lugares que lo necesito, listo. Bueno, entonces ya tengo acá las llaves donde quiero los cortes o la llave maestra. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a empezar a crear los cortes. Entonces voy a aplicar un booleano. Vamos acá, booleano. En este caso el booleano tiene que ser de diferencia. Entonces vamos a ir diferencia. Y les voy a mostrar con esta para que vean cómo se va a generar. La selecciono. Esperamos a que se genere la operación. Y listo, miren, entonces acá esta de acá
Yo puedo ir acá, esta es la 6, la voy a quitar y ahí ya tenemos el corte. Mírenlo ahí. Ahí está el corte con lo que es el espacio, el encastre y todo. Entonces básicamente lo que tengo que hacer acá es aplicar esto. Voy a salvar primero. Entonces lo van a aplicar. Ustedes se estarán preguntando, pero yo podría unir todas las llaves maestras y después aplicar el booleano y seleccionar solo pues, la llave unida. Sí lo pueden hacer, pero es una operación pesada para el computador. Si su computadora, su tarjeta gráfica y su RAM lo aguantan, lo pueden hacer perfectamente. En mi caso a mí me toca individualmente porque mi computadora no lo aguanta y me va a cerrar el programa. ¿Listo? Entonces acá pues aplico. Listo, entonces ya tengo ahí ese corte. Ahora, ¿cómo sabemos que lo tenemos? Pues básicamente si yo selecciono el modelo, entro a modo edición. Acá en modo edición voy a seleccionar por caras. Vamos a seleccionar por caras. Le doy L, me paro acá sobre este, entonces acá lo tengo, miren ahí lo tengo. Bueno, y a este le damos P, le vamos a decir que Selection, y ya acá pues tendríamos lo que es la cabeza aparte. Entonces acá ya voy a coger la cabeza, me voy acá al frente, voy a darle clic derecho, Set Origin to Geometry, y acá miren, entonces ya puedo subir esto de acá. Y ahí se dan cuenta que ahí tenemos el encastre perfecto. Como se dan cuenta ahí, entonces muchachos me dejan un like, un comentario si les salió o no y qué les pareció. Entonces voy a hacer el mismo proceso con el resto de las llaves. Ahora antes de continuar se me había pasado este paso. Si ustedes quieren realmente hacer el render antes de que tenga los cortes, lo que tienen que hacer es antes de generar este proceso, este procedimiento, guardan el archivo aparte, otro archivo diferente, para que el personaje quede entero, ¿sí me entienden? Ya después de hacer los cortes pues van a aparecer esas líneas, pero pues también lo pueden hacer así, pueden digamos hacerle el render al personaje pues manteniendo pues esas líneas que se le vean los cortes. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a pasar a hacerle pues los cortes a cada miembro, a cada parte del personaje. Listo comunidad, pues miren, así quedó mi freezer. Ahí están los cortes, como ven quedó bien pulcro, quedó bien diseñado, bien cortado con los encastres, utilizando pues como la llave maestra, yo le llamo la llave maestra. Ahí lo tenemos ya listo para impresión 3D. Ya ahorita acá lo que tendríamos que mirar es la parte de exportación para pues que las medidas nos queden bien. Acuérdense que esto ya le hemos tomado una medida alrededor de 20 centímetros. Entonces les voy a mostrar cómo se puede exportar y cómo asegurarnos de que la medida quede exacta como la tenemos acá. Bueno, el proceso es el siguiente. Lo primero que tienen que hacer es aplicarle las transformaciones a todas las partes. Ya saben, control A y de All Transformations para que las medidas se ajusten como son realmente. Como les digo, acá teníamos pues la medida de 20 centímetros aproximadamente. Entonces estoy seleccionando el pecho y acá nos dice que pues la escala en Z es alrededor de 5 centímetros, ¿no? Entonces les voy a dar el ejemplo de cómo yo me aseguro y cómo lo exporto para que la medida quede exacta a la que tengo acá y no me salga una medida rara o me cambie la medida. Entonces acuérdense que las unidades acá vemos cuadrado de metric y que la unidad escala es 0.1 y acá en centímetros, así lo teníamos. Listo. Entonces lo que van a hacer es seleccionar la parte que van a exportar. Bueno, cada parte tienen que exportarla. Bueno, yo tengo el exportar STL, creo que es así, acá lo tengo. Seleccionan acá STL o van desde acá Files for y van acá donde dice STL, buscan el lugar donde lo van a exportar, le colocan pues el nombre, en este caso Freezer. Yo se les coloco en inglés porque pues yo lo hago para vender, ya estoy acostumbrado. Entonces en páginas donde la mayoría que compran son americanos, canadienses. Acá es importante, tienen que básicamente en la Select Only y en la escala tienen que colocarle 100. Tienen que colocarle 100 para que se exporte en la medida que es esto, 5 centímetros de alto, o sea que mantenga estas medidas. Y ahí lo que hacen es exportarlo.
Ahora, en mi caso, yo para comprobar la medida y arreglar errores en los archivos STL para impresión 3D utilizo Chitubox. Ustedes pueden utilizar cualquier otro programa que ustedes utilicen para impresión 3D, pero en mi caso yo utilizo este. Entonces básicamente voy a abrir el archivo, Open, selecciono el archivo. Entonces acá ya me salió. Como compruebo que la medida es la que tiene, entonces acá pues está el nombre del proyecto. Simplemente le voy a dar acá a escala. Entonces acá en escala me está diciendo que tiene, eso está en milímetros, entonces que tiene 50. Básicamente tiene la medida que tengo en Blender. Digamos, la medida que tiene en Blender es esta de acá. 50 en X818. Entonces vamos a ir acá. Ahí está. Entonces las medidas están exactas. ¿Qué otra cosa yo hago acá? Después de que le compruebo las medidas, lo que hago es repararlo. Debo reparar porque a veces quedan errores, quedan geometrías entrelazadas, quedan huecos. Entonces uno acá en Chitubox pues le da a reparar. Ustedes pues, como les digo, utilizan el programa que ustedes utilicen o para impresión 3D. Hay un montón dependiendo también de la impresora que tengan, pero así es que yo lo hago. Y pues ya luego de que se reparó, lo selecciono y le digo acá salvar y otra vez lo guardo como STL, lo reescribo, le digo guardar. Me dice que sí, le digo que si quiero reemplazarlo y listo. Ya está guardado, ya está arreglado, entonces ya no me preocupo que tenga errores, ningún tipo de error. Listo, comunidad, hasta acá llega este tutorial. Espero que toda esta información les pueda servir para sus proyectos de impresión 3D. Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios. Si quieren comentar qué les pareció este video, me serviría mucho. También dejen su like, suscríbanse si no se han suscrito y no se pierdan, dentro de poco voy a también subir el video de optimización con ZBrush. Entonces estén pendientes, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo tutorial.